ese privilegio también de tenerlo. Más aún la amistad, ¿sí? Esta relación que hay, que se hace más visible dentro de estas juntas, ¿no? Y qué bueno que vamos a poder hacerlo. Le invito a que sí traiga su platillo favorito y que comparta algo y que se siente con gente que no conoce para que pueda relacionarse con ellos. Una cosa que les quiero decir acerca de eso es de que me gustaría que siempre se ha dicho, ¿verdad? Que de repente no nos sentimos tan bienvenidos, digamos, porque la gente no viene y nos saluda y eso. Pero yo digo que es como la idea que alguien tiene que cuando ves una basura tirada, en vez de ver a ver quién la tira, a ver quién la viene a juntar, pues ve, júntala. Pero igual al mismo tiempo, si alguien no te saluda, pues entonces ve tú y preséntate. Ve tú y diles que estás allí, que tú eres fulano de tal y que te gustan las carnes asadas y que te regalen cosas. ¿Verdad? ¿Por qué no? En vez de esperar a ver si luego te vas bien triste, nadie viene a decirme, pero si tú ve y diles, ¿verdad? Bueno, vamos a echarle ganas. El estudio de hoy, bueno, déjame quito el resumen, como ya he dicho, versículos 13 al 14. Los voy a leer, versículos 13 y 14 del capítulo 3. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles. Obviamente que el contexto de los versículos que vamos a leer hoy tiene que ver con este mismo punto. O sea, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles. La clave de todo esto es que Dios le dio la bendición, Dios bendijo a Abraham y Abraham fue salvo, ¿sí? Fue justificado por creer. Entonces esa bendición que le dio Dios a Abraham nos es válida a nosotros por Cristo Jesús. Sí, ahora por creer somos justificados. Sí, ser justificado es no tener ninguna deuda frente a Dios porque ha sido aclarada, ha sido saldada. Ahora usted y yo no tenemos nada que deber frente a Dios. En sí somos merecedores de estar enfrente de la presencia de Dios por lo que Jesús hizo. Eso es la bendición de Abraham, que era por fe, ha sido justificado. En Cristo Jesús ahora la tenemos y este se va a hacer el estudio. Obviamente es el mismo contexto y como dijo el hermano Aristeo, Dios quiere, obviamente Dios quiere que entendamos porque lo dice y lo dice de un modo, lo dice de otro, lo dice en una esquina, lo dice de la otra, hasta que entendamos que no podemos hacer cosas para llegar al cielo, sino que tenemos que depender de su gracia por la fe, como él lo dice. Dice, alcanza a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aún encima de todo tenemos a la promesa del Espíritu Santo en nosotros, la llenura del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo que vino después de que Jesús se fue. Jesús dijo, me voy y no los voy a dejar huérfanos. En mi nombre el Padre va a enviarles uno que les va a decir todas las cosas y les va a enseñar todo lo que yo les he dicho. Entonces tenemos el Espíritu Santo en nosotros y tenemos no solamente la deuda saldada, pero tenemos la vida eterna en la presencia de Dios para siempre. Maravilloso, increíble. Eso se le llama la gracia de Dios. El estudio de hoy es del versículo 15 al 18 y también se los voy a leer de una vez. Ahí luego les digo acerca de lo voy a leer y luego les digo la introducción. Dice el versículo 15, adelante. Dice, hermanos, sí, obviamente como ya les dije, es el mismo contexto, pero lo va a decir de otro modo. Sí, va a, digamos, a verlo de otro punto y eso me encantó y eso es lo que quiero decir. Vamos a ver la diferencia, la distinción entre las obras y la fe. ¿Okay? Dice aquí, y él quiere poner un ejemplo humano. Dice en el 15, o entendible, 15, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Dice en el 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. Y obviamente aquí establece que la simiente es la cual es Cristo. Entonces, la promesa de la fe que Dios le hizo a Abraham, se la hizo también a Cristo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Dios le dio la clave, el evangelio a Abraham en aquel tiempo y a su simiente. Y aquí dice, no a todas las simientes, pero a Cristo. Si nosotros todos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, estamos en la presencia de Dios en Cristo. No podemos estar sin Él enfrente de Dios. Tenemos que estar en Cristo. Dice en el 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo,
la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Dice en el 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Vamos a investigar más acerca de eso, porque como digo, esto es la diferencia, es la distinción entre las obras y la fe. Entonces no podemos combinarlas, no podemos mezclarlas, porque en sí se contradicen. Sí, son dos cosas que tenemos que tener súper claras. Una son las obras, otra es la fe. No podemos, las obras anuncian nuestro mérito y nuestro mérito no es suficiente. Esto es, nunca nadie ha podido cumplir con todos los requisitos que manda la ley, ser tan santo, ser tan obediente, ser tan tú para llegar al cielo. Esto es imposible, nos quedamos en maldición, dice la palabra de Dios, pero necesitamos entonces la fe. Sí, las obras no podemos, el cumplimiento es imposible, completo, digamos, para satisfacer a Dios todo el tiempo sin fin, pero tenemos la fe en Cristo Jesús. Esto es confiando en Él, que Él puede y que Él lo hizo y que es absolutamente suficiente, no solamente para el pago de nuestros pecados, pero para recibir el Espíritu Santo y ahora la vida eterna en la presencia de Dios. Sí, es un regalo, todo es un regalo. No podía haber sido de otro modo, es que es tan grande. Sí, si te pones a pensar, es como una invitación. Es como alguien que te invita a una fiesta y tienes que ser invitado. Sí, no puedes pagar el boleto. Sí, no importa si conoces al dueño de la fiesta, si no te invitó, no puedes ir. ¿Verdad que sí? Entonces, el cielo es una invitación solamente, o sea, por invitación, digamos. No puedes pagar, no importa, es que yo soy el más rico del mundo. Si no tienes la invitación, no puedes entrar porque es por invitación. Si crees en Jesús, entonces te regala el cielo. Si no, no hay otra forma de ganarlo. Punto y aparte. Vamos a ver. Dios maravilloso, ayúdanos a entender esto, Señor. Es tan simple, pero los hombres lo hemos complicado tanto. Hemos hecho todas estas reglas, regulaciones. Hemos querido guardar los días de reposo. Hemos querido cumplir con la ley. Hemos querido vestirnos de una forma diferente que los demás. Señor, ayúdanos, porque todas esas cosas son contrarias a ti. La razón es de que tú nos dices que tú quieres regalarnos el cielo. ¿Por qué nosotros nos complicamos la vida? ¿Sí? Y entonces ahora hacemos inválido tu regalo. No ignoramos tu palabra como si fuéramos unos locos, Señor. Y obviamente que a ti no te gusta eso. Y dices que eso es un anatema. No hay otra forma de salvación, solamente por la fe en Cristo Jesús. Ayúdanos a entenderlo, a comerlo, a disfrutarlo, a tenerlo y a vivirlo y aún a compartirlo. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Dice pues la palabra de Dios. Voy a leer los versículo 15 y luego de ahí nos vamos. En el versículo 15 dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. O sea, acá de eso, las palabras de Pablo a los Gálatas, comenzando en el versículo pues 15, perdón, en el capítulo 3, comenzando en el capítulo, cuando empezó Pablo a hablar a los Gálatas, en el capítulo 3, dice: oh Gálatas insensatos. Sí, y yo quisiera allá dijimos que insensatos no eran faltos de inteligencia, sino tercos. Conociendo la verdad, siguen amachados, como dice mi abuelita, en las cosas que ellos quieren decir. Me acuerdo una vez que yo estaba dando comida y que esta señora me dijo: pero usted habla, estamos dando dispensas. Digo, pero es que usted habla, usted cuando ora habla, es como si estuviera hablando con Dios. Me gusta cómo ora. Le digo, es que cuando uno ora, habla con Dios. Realmente no estamos tratando de impresionar a nadie. Sí, y luego me dijo: no, es que las cosas que dice están tan bonitas. Le digo, y ella no pertenecía, pues él es cristiana, o no era cristiana. Le dije, bueno, y entonces si le gustan tanto, la invito a nuestra iglesia, ¿verdad? Para que siga escuchándolas. No, dijo, es que yo no soy cristiana, me gusta, yo nací, mi abuelita me trajo, eso es lo que traigo arraigado en mi sangre, así me enseñaron, yo no puedo cambiarme. Le digo, oiga, pero a usted le gusta oír la verdad y donde está no está la verdad, porque él hace la distinción, pero ¿por qué se quiere quedar entonces allá? Si ya sabe que no está la verdad, o la adornan de un modo, la cuidan, porque ella estaba diciendo eso. Y ella dijo, no, es que yo prefiero quedarme allá, no quiero.
Y yo entre mí hasta le dije, o sea, entonces déjeme hacer esta aclaración así punto y aparte. No se quiere ir a untar la verdad, o sea, se quiere quedar feliz en la mentira. Y dijo que sí. Dijo que ella quería estar en paz allá. Imagínate, le gusta a esto, sin ofensa a la persona esta, ni a nadie, Pablo a esto le llama insensatos. A los que saben la verdad, pero luego escogen estar a gusto en la mentira regordeta. Pues Pablo les dice eso porque está frustrado, porque los Gálatas andaban creciendo en la fe. Si ya habían empezado llenos de la gracia de Dios, como dice la escritura en Efesios 2 del 4 al 5, dice, pero Dios que es rico en misericordia, su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Si cada vez que leamos tenemos que entender que, como dijimos, no podemos valorar la gracia de Dios si no sabíamos en el hoyo donde estábamos, si no entendíamos el calabozo en donde pertenecíamos. Pero una vez que encontramos que estábamos en el calabozo, amarrados allá de una pata y que no había forma de salir, y encontramos que alguien fue y nos rescató, entonces valoramos a la persona que nos rescató. Y ahora no solamente decimos aburridos, oh, yo soy salvo por gracia, pero decimos, yo soy salvo por gracia, me sacaron del hoyo donde estaba, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque ahora entiendes pues que no fue algo leve, fue algo increíble que solo era por invitación. No hiciste nada para ganártelo, no lograste nada, Dios no te sacó porque lo convenciste, sino que por su pura gracia fue allá y te sacó. Y no nomás eso, pero te llenó con su espíritu, te dio su presencia eterna y luego te dio vida con él. En donde no hay muerte, no hay tristeza, no hay dolor, no hay angustia, no hay pecado. Esto es, nunca vas a salir de la presencia de Dios en donde hay plenitud de gozo y delicias constantes para siempre, de acuerdo al Salmo 16:11. Gloria a ti, Dios infinito. Y de repente, cuando nos salvó, dice, de repente comenzaron los Gálatas que ya habían conocido la gracia de Dios, que ya habían caminado en esta gloria que estoy diciendo ahorita, pero de repente empezaron a ir para atrás. Dejaron de crecer o empezaron a crecer para otro lado, empezaron a crecer en una doctrina de mentiras. Esto fue lo que pasó con los Gálatas. Ya habían empezado bien, ya les dijo Pablo, empezaron en el espíritu. ¿Van a acabar con la carne? ¿Que sería obras? ¿Que sería no, yo tengo que hacer, yo tengo que lograr, mi mérito tiene que contar? Eso es lo que es egoísmo, es vanidad. Pablo les dice frustrado, qué ignorantes, ¿por qué son así? ¿Por qué son tan, cómo dijimos? Insensatos. Dice, de repente empiezan a crecer para atrás, en doctrinas falsas. Pablo indaga y encuentra si la razón que los Gálatas estaban cambiando la fe verdadera y ahora toman en cuenta la doctrina de los judaizantes. Parece que han sido hipnotizados. Dice, ¿quién los hechizó? Pablo les dice, si ya tenían la verdad allí enfrente de ustedes, ¿por qué ahora la están cambiando? ¿Quién los hipnotizó? Han sido hipnotizados por los judaizantes. Ya no confían solo en Jesús, sino que creen que deben obedecer las ordenanzas de los líderes judíos, que ahora eran cristianos y que estaban trayendo esta manipulación de las obras. En Colosenses 2, del 21 al 22 dice, esas son las ordenanzas de los líderes en aquel tiempo, y esas son las ordenanzas de los líderes en este tiempo. Esto es, si nosotros fuéramos los Gálatas, que estamos digamos en el mismo camión, usted tiene que ser bien listo. Mira, me pasaron una persona que es cristiana de un lugar, me pasó este video, me mandó y me dijo que este pastor era muy bueno y que quería él pasármelo. Y lo vi. Y obviamente se los prometo así con todo mi corazón, que mi intención cuando yo vi el video no era criticar a nadie. Estaba lleno de escritura, pero no estaba yendo a través de la Biblia. Nomás estaba diciendo, como este versículo dice, y lo que él dijo, en lo que él dijo, digamos que en la media hora que lo escuché, eran puros versículos bíblicos sacados de su contexto.
Y eso no puede ser. Sí es bíblico, pero él está haciendo que la Biblia diga lo que él quiere. Lo cual es un gigante problema. Ese es un error enorme. Es como si tú tienes aquí a Dios y cada vez que tú dices algo dices, ¿verdad que sí, Dios? Y Dios está así. Y tú dices, ¿verdad que esto y esto y esto y esto y esto? Y esto? Tus ideas, tu plan, tu voluntad, todo lo que tú quieres. Y Dios tiene que estar diciendo que sí. ¿Tú crees que eso está honrándolo a Él? Te lo prometo que esa es una locura, es una vergüenza. Cuando la gente dice, oh, es que estaba lleno de escritura la predicación, tienes que ver el contexto. Porque nosotros no podemos tener un contexto diferente. Esto es, si el autor de un libro, dije el otro día, si el autor de un libro está hablando de este punto y tú dices, le cambias al contexto del autor, el autor va a venir a ti y te va a decir, ¿por qué estás diciendo eso si yo no dije eso? No podemos cambiarle la idea del autor. Entonces haz tu propio libro. No estés diciendo que el dueño de este libro es fulano porque lo quieres honrar y luego decir todo lo que él no dice. Todo lo que dices tú. Así estaba ese video que me enseñaron. No podemos confiar. Tenemos la Biblia. Tenemos la Biblia. Usted tiene la Biblia. Usted está leyendo junto conmigo y el contexto tiene que ir pegado a lo que se está hablando. Amén. Y no estoy enojado. Colosenses 2, 21 22 dice, tales como, si esas son las ideas de los locos estos, dice, no manejes, ni gustes, ni aún toques, y te tienen todo regulado, que no hagas esto, que no hagas aquello. Dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Sí, ninguna de las regulaciones de los hombres tiene digamos, un resultado en el cielo. No te pongas esta ropa, no debes de hablar así, habla más despacio, usa esta palabra, o sea, todas las regulaciones llegan hasta ahora, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, lo cual cuando no obedeces a los líderes de las congregaciones, si no los obedeces, su resultado es te vas al infierno, estás maldecido, sí, porque no haces lo que ellos dicen. Cuando la Biblia es súper clara y dice no hagas obras, porque eso es inválido, no es tu mérito. Es la fe en Cristo Jesús. Ahora, ya dije, no quiero estar explicándolo cada vez, pero hay la necesidad, porque obviamente hay gente que nunca lo había escuchado. Yo sé que ustedes ya lo habían escuchado, pero las obras no son, digamos, la marca del diablo. No son para salvación. Pero una vez que tú recibes salvación por la gracia de Dios, por creer en Jesucristo, las obras, tu actitud, tu forma de vida, tu obediencia, es evidencia de que tú eres salvo. Sí, no son para salvación, eso va contrario a Dios, sino que Dios quiere que vivas, una vez que tú eres de Dios, entonces que vivas como de Dios. Esas son dos cosas que tenemos que aprender, amarrarlas ahí, ponerlas en el banco, este es mi fundamento, esto es lo que yo hago, ese es quien soy yo. Dice, no pensemos que las doctrinas de hombres y mandamientos invitan a cometer pecado. Esto es, fíjate muy bien, si viniera un falso maestro, si viniera un judaizante, si viniera un lobo y luego le dijera a la congregación, yo creo que la salvación está en que usted vaya y robe, y si ve a una persona inválida le dé una patada y le tumba la silla de ruedas. O sea, si un líder dijera eso, ¿usted cree que alguien le iba a seguir? ¿O le iba a creer que ese es el camino al cielo? Claro que no, nadie lo seguiría, pero ¿qué tal si viene y te dice, no, la salvación es por fe, pero tienes que obedecer a la iglesia, tienes que llegar temprano a la iglesia, tienes que vestirte de camisa amarilla, tienes que ponerte un moño rojo acá, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, ¿verdad? Y parece como que todo está muy bien para que se vean más bonitos, para que se vean más santos, sí, y este hombre, como todos los demás, está pasando ahorita en todas las iglesias, te dicen cosas muy buenas, aún te inducen a cumplir con la ley, la cual es tan santa porque Dios la dio para ser salvos. Entonces, todo lo que un manipulador dice, te está manipulando a hacer lo que él quiere, como él se la figura, debe ser la salvación. Si yo como líder le digo, no, es que yo creo que, digamos así, se vinieron muy bien, están muy bonitos, pero hay un perfume que venden en tal tienda, ¿verdad? Que huele como a flores de gardenia. Yo creo que a Dios le va a gustar mucho más si todos nos ponemos ese perfume, ¿verdad? Y los hombres que tienen pelo se tienen que peinar así de librito, ¿verdad? Se tienen que poner así mucho mousse así en la cabeza, ¿verdad? Porque yo creo que nos vemos más santos de esta forma,
Y luego la gente dice, oh, pues a lo mejor sí da. Pero luego para el otro domingo, uno o dos no se peinaron del librito, entonces ya lo voltean a ver. Ay, hueles a puro chivo, man. Oh, pero me puse Paco Rabanne. Dijimos que perfume de gardenias. ¿Te digas cómo empiezan a cambiar las cosas? Parece chiste, esa es la verdad. Los líderes imponen la forma que creen que debe de ser de la santidad, y el que no les obedezca, de repente le va, está nado, maldito, no te pusiste el perfume de gardenias que te dije. No nomás qué pelos tienes de un lado, ve, no más, ni que fueras el Chavo del 8, ponte una cachucha mejor. Hermanos de mi corazón, tenemos que ser bien listos, porque no podemos someternos a los hombres, dice Dios. Si alguien viene diciendo, imponiendo otra forma de salvación que no sea la fe en Cristo Jesús, Gálatas 1:8, anatema. Es bien duro y es bien difícil, pero Dios no está pintado en la pared. Él dice una cosa que nos conviene tantísimo: son salvos por creer, no tienen que hacer nada. El cielo eterno se lo voy a dar regalado si tienen fe en Cristo Jesús. ¿Por qué complicarlo? Dios, yo creo, se rasca la cabeza y dice, bueno, ¿y estos qué? ¿Por qué la quieren hacer más difícil cuando se lo estoy regalando? ¿Qué más fácil puede ser que cuando te lo regalan? No pensemos que esas doctrinas son diabólicas, digamos, que no pensemos que te van a venir con unas órdenes terribles y luego esas son no, van a venir a manipularte. Gálatas les parece que esas ideas no son tan malas. Esto es, peinarnos del librito y ponernos el perfume. Ellos dicen, ¿qué tiene? Nos ponemos el perfume y nos peinamos del librito. Están pensando los Gálatas, lo cual tenemos que no hacer nosotros, ¿verdad? Dice, como tal vez ellos dicen, no es tan malo ponernos unas ropas que sean más santificantes, aun si Dios es santo, pues sus mandamientos deben de ser obedecidos. Y si no, ¿cómo podría alguien entrar al cielo si no obedece los mandamientos de Dios? Y la circuncisión, pues es, de acuerdo a Dios, es indispensable. Es la señal que Dios dio a su pueblo. ¿Cómo no hacérnosla? ¿Cómo Dios nos va a aceptar si no estamos circuncidados? Están como razonando pues los Gálatas para obedecer a los falsos maestros. Pablo, al comenzar el capítulo 3, primero les dijo, Gálatas insensatos, y después les dijo, tan necios sois, en el versículo 2 de Gálatas 3. Pablo ya les habló de la fe de Abraham y que Dios le dijo que por la fe viviría. Esto es, no porque si fuera por las obras y por esta tendría que ser perfecto en el cumplimiento y práctica de la ley perpetuamente. Sí, ese es el problema. La ley, sí, Dios estableció la ley porque esa es la barra, ese es el regular el carácter de Dios. Esa es la ley. Sí, el problema con esto es, digamos, si tú cumples con la ley, tienes que cumplir con toda la ley todo el tiempo. Sí, y alguien podría decir, no, pues es que hay que hacerle la lucha. El problema aquí es que en Santiago, si cumples con todo en la ley, pero fallas en uno, culpable eres de todo. Si eres toda tu vida hacedor de la ley, pero un día fallaste, entonces eres culpable de todo. Entonces, Pablo concluye, es imposible pues hacer todo el tiempo. Entonces me encuentro en maldición. Lo que quiero hacer no lo hago y lo que no debo hacer es lo que termino haciendo. El gran apóstol Pablo, yo no sé de dónde saca a alguien que puede cumplir con la ley, que puede guardar los días sábados, que puede guardar las dietas, que puede cumplir con los mandamientos de Dios, hacer buenas obras, ser una persona que ora, que no tiene envidia, que no piensa maldad nunca. Dios dice, el que sí sabe nos enseñó que no podemos hacer eso. O sea, el que quiera hacerlo se va a quedar en maldición, en muerte. Entonces Jesús vino y nos da la salvación regalada. ¿Cómo no vamos así cumplir? Se ve bien, pero se ve más bien cuando tú eres de Dios y luego eso da evidencia de que tú eres de Dios. No para llegar a ningún lado, porque estás tratando de hacer como Dios quiso. No tiene el precio de la salvación. ¿Se dan cuenta de eso? Cuando tú ya eres de Dios por la gracia divina, por fe en Cristo Jesús, y luego buscas
hacer las cosas que a Dios le gustan, pero a veces fallas, no hay ningún problema. No hay ningún problema en que falles. Dice en Proverbios que el justo cae 7 veces. Esto es, estamos cae y cae. Y levantamos, si no, ¿cómo va a ser la siguiente vez? Esto, caes y levantas, caes y levantas. Dice 2 veces en la Biblia, en Hebreos y en Romanos. Sí. Que tenemos un abogado para con el Padre, que está abogando por nosotros sin fin. Esto es perpetuamente. ¿Por qué está abogando por nosotros? Porque caemos, porque Él ya sabe que nosotros no somos perfectos, por eso no nos manda que tengamos la ley, nos manda que tengamos fe. Porque cuando tenemos fe, en el que hizo lo indecible, esto es, en el que perdona los pecados al pecador malvado, si confiamos en Él, por la fe en Él, hemos sido santificados, hemos sido purificados, hemos sido quitados de pecado, hemos sido limpiados, merecedores y merecedores de estar en el cielo con Dios para siempre, por la fe. Es la forma, es la única, en la lógica, si vemos esto, lógicamente tiene que ser así. No se los tengo que explicar más, tiene que ser así. No hay salvación en obras, tiene que ser por fe. Y es igual, y es de la misma calaña, digamos, del mismo calibre, el mismo punto, cuando una persona, fíjate muy bien, cuando una persona no cree que Jesús es absolutamente Dios. Si Jesús no es Dios, si no tiene la autoridad de Dios, Él no puede perdonarte los pecados. No tiene ninguna autoridad un ángel ni ninguna superpersona en quitar los pecados. El ofendido cuando tú pecas es Dios. El dueño del cielo es Dios. Jesús tiene que ser Dios para morir en tu lugar y luego quitarte el pecado. Porque no más, así la sencilla, si Jesús no es Dios en tu mente, entonces sigues con tu pecado, porque no hay alguien que no sea Dios que te lo pueda quitar. Todas las personas que creen que Jesús es el que le quieran poner de título, pero menos Dios absoluto, todavía tienen su pecado en su cabeza. No importa cómo aparenten ser. No importa qué santos sean y cuánto te quieran ayudar y cuánto te quieran prestar, todavía se van a ir al infierno porque no tienen al Dios perdonándolos, al único que puede perdonarte. Es igual, son verdades tan serias, tan firmes que no podemos ir alrededor de ellas ni mezclarlas con nada. Ese es lo básico de la fe del creyente y la única forma de salvación que existe. Pues Pablo dice a los Gálatas, ¿por qué no mejor confiamos en Jesús? Entonces, por esa fe, Jesús nos confirma vida eterna, por la fe. Jesús nos hace perfectos, nos da la perfección que Dios exige, que el Padre exige. Y en Él, perfectos, perpetuamente somos. Sí, en la fe nos metemos en Cristo Jesús. Y luego el Padre voltea a ver a su Hijo y nos dice, en Él tengo complacencia, a Él oír. Si estamos en el Hijo, entonces tenemos la vida eterna, porque el Padre nos juzga en el Hijo, en el cual, si nuestro juicio de malvados sucedió en la cruz del Calvario. Entonces ya Dios derramó su ira contra nuestro pecado en la cruz. Entonces por eso nosotros ya no tenemos deuda, porque alguien la pagó y satisfizo la ira contra el pecado de parte del Padre. Entonces, no es de que Dios se olvidó, digamos que arbitrariamente, bajita el agua de nuestro pecado. No, hubo un juicio de muerte contra nuestro pecado y sucedió en la cruz. Ahora nosotros oficialmente, justamente, somos perdonados por creer en Jesús, porque Él es Dios. Gloria a Dios. Las obras que son pues el mérito propio no nos pueden hacer tan perfectos para llenar la exigencia de la santidad de Dios. En cambio, por la fe, sí, porque el Padre está complacido en el Hijo. El Padre encuentra perfecto todo el que crea en Él. Eso dice la Biblia. Juan 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Déjame le digo lo que está haciendo.
que cambia todo esta frase. Dice el que no cree, pero el que no cree en el nombre. El nombre es la autoridad. Sí, cuando hablamos de el nombre, cuando decimos en el nombre de Jesús, no es una fórmula loca. Estamos hablando de la autoridad que tiene la persona de la cual hablamos. El nombre avala a la persona. Sí, y Jesús está avalando su nombre porque el nombre de Él es Dios. Él está en la majestad, en la potestad única que hay del único Dios que existe. El que cree en el nombre del Hijo tiene salvación. El que no, está condenado. Es tan importante y tan grande que no podemos achicarlo y no podemos nada más pasarlo sin poner toda la atención que se requiere. Pablo les está explicando esto a los Gálatas, pues los ama. Si por esa razón les explica y les enseña les enseña que el que verdaderamente los ama, si cuando Pablo dice yo los amo, él no se quiere poner ni aún no se quiere quedar con el sombrero de que véanme a mí el que los ama. Él dice yo los amo porque es Dios realmente que los ama. Yo soy un empleado de Él, yo soy un siervo de Dios. Me acuerdo cuando yo le dije a mi mamá y no le gustó, le dije mamá, los pastores no somos realmente los pastores de las iglesias. Tenemos un pastor de las iglesias cristianas y nosotros somos los que ayudan al pastor. Le dije, si usted va a ver dónde están las ovejas, usted los ha visto, está el ovejal hacia los lados del camino, ¿verdad? Y luego ahí hay un pastor, ¿verdad? Pero tiene ayudantes y esos ayudantes son los perros, ovejeros. Entonces yo voy a empezar a hablar en mi idioma más o menos, ¡wow! Porque yo soy un perro ovejero, realmente no soy el pastor, ¿verdad? Y ya estoy vacunado contra la rabia, no. Ya me vacuné de las dos cosas, del corona y de la rabia. No voy a pegar nada. Pero yo soy ayudante solamente del pastor de pastores. A Él servimos. A Él seguimos. Yo no tengo ideas propias. Sí, es la palabra de Dios. Y cada uno tiene que ser de esa forma con la persona que Dios te dio a pastorear o ayudar. Que son tus hijos, que es tu familia, que es tus amigos. Así es. Pablo les está explicando porque a los ama. Y les enseña que verdaderamente es Dios el que los ama. Que en Jesús se nos manifestó. Esto es, ahora conocemos al Padre porque tenemos a Jesús. Eso dijo Jesús. Le dijo a Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe. Él es Dios. Él es el Padre. Él está en el Padre. Así dijo. Pablo les llama hermanos. Y aunque ellos enseñan una rebeldía, están mostrando, Pablo quiere que sepan que los quiere mucho. Siendo así uno con ellos, llamándoles pues hermanos, uno con ustedes, uno igual que ustedes. Este ejemplo, cuando dos hombres llegan a un acuerdo y prometen esto y sellan ese pacto, no puede venir una tercera persona y después cambiar lo ya establecido. ¿Verdad que no? Digamos que si alguien dice, ¿sabes qué? Mañana vamos a llegar aquí a las 8 de la mañana, tú y yo, ¿verdad? Porque vamos a ir a jugar fútbol. Y ya hacen un pinky promise, ¿verdad? Se agarran el dedito chiquito y escupen o no sé qué a veces, ¿verdad? Y luego al rato llega otro fulano y luego dice, no vengan a las 8, vengan hasta las 11. ¿Verdad? Le dice más a uno y otro, no, yo ya quedé con aquel, déjale hablo, ¿verdad? Porque quedaron en un pacto. Sí, ni aún los hombres hacemos eso. Si cuando un pacto ya está sellado, no puede venir alguien y decir, no vengas a las 8, tú vente a las 12 y él va a venir. O sea, es imposible. Los hombres no hacemos eso. Pablo está diciendo, ¿cómo creen que Dios va a cambiar el pacto? ¿De dónde sacan que van a venir? Se van a decir, no es por la fe, es por hacer esto y esto. Si ha quedado Dios y no se puede quitar ese pacto, es de Dios. Si los hombres no lo hacemos, que somos bien cabezones y bien rajichis. Dios, que no es hombre para que se arrepienta o mienta, y dice que es por la fe, entonces ¿qué? Debe ser por la fe. Hago la cara como que. Gloria a Dios. No puede venir una tercera persona después y cambiar lo establecido en ese pacto. O se juntan los dos que estaban originalmente en el pacto para cambiarlo, o el pacto se queda como estaba. No puede quebrarse o anularse. Puede haber opiniones y otros pactos de otras personas, pero sin afectar en nada el primer pacto. Yo creo que está bien establecido y está bien entendido. Versículo 16 dice, ahora bien,
A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, ahí está el pacto. Y no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Pues acá de ese, seguramente que el caso aquí es que los judaizantes, y lo que estaba pasando ahí es que los judaizantes que se oponían a Pablo, sí aceptaban, porque así dice la Dios hizo sin culpa a Abraham por la fe. Pero después llegó la ley, pues dice que llegó 430 años después de la ley. Dice, entonces ellos creen que esa promesa a Abraham quedó nula. Dios dio promesa a Abraham como 2000 años antes de Cristo. Y la ley fue dada a Moisés como 1500 años antes de Cristo. Esta es la promesa que Dios dio a Abraham. Es de lo que estamos hablando. ¿Se me trabó la cinta, vieron? Del cassette ese que se le da vueltita. Dice en Génesis 22, 18. En tu simiente, si esta es la clave de todo, en tu simiente, eso ya sabemos, en Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y ese es el plan, ese es el pacto, no hay ningún problema. Ahora, muchas gracias, muchas gracias. Ese es el lapicito que le metían al cassette, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, Dios le dijo a Abraham que en la simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y la simiente, acá nos dice, es Cristo. ¿Okay? Es Jesús. Quien ha estado con Dios por siempre porque es Dios. Ese es el plan. Dios se nos manifestó en 3 personas para salvarnos. Esa es la forma de salvación. Dios impone el pacto imposible de vencer. Jesús viene y lo cumple. Y en Él todos somos salvos, llenos del Espíritu Santo. No hay vuelta de hoja. Necesitamos eso. Ese es el plan divino de un solo Dios que existe. De un solo Dios que hay por la eternidad. Una promesa cumplible. No está hecha para anular la promesa que ya existía. En realidad, la ley tiene un propósito diferente que las promesas. Y la promesa no tiene que ver nada, pues, con la ley. En Romanos, voy a leer Romanos 14, pero ahorita mismo les voy a leer unos versículos antes de Romanos 14. Pero déjenme leer lo que Romanos dice, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe. Es súper clarísimo. En la escritura es Dios hablándonos con sus palabras así como clarísimo. Pongan atención, dice Dios, porque si los que son de la ley son los herederos, como mucha gente piensa, van a resultar la fe y anulada la promesa. Esto es, invalidan a Cristo Jesús y el plan de salvación que Él tiene. Déjenme leo aquí en este ratito, voy a ir a Romanos 4, porque en Romanos 4, donde sale ese 14, antes, al principio del capítulo, lo dice tan súper claro, ahí va. Y voy a comenzar en el versículo 2. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Y me gustaría que pusiéramos atención a esto, porque el que quiere cumplir, el que quiere hacer para salvación es vanidoso. Está hablando de lo que él puede hacer. Aquí dice que Abraham se puede gloriar de eso, de lo que hace, de lo que él piensa, de su santidad. Él tuviera de qué gloriarse. Pero no para con Dios. Ese sería un mérito propio que se queda en gracias, ¿verdad? Una palmadita, lo hiciste bien. Pero no puede salvarte. No tiene que ver con eso. Si Abraham, otra vez, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Sí, lo que le contó no fueron las obras, fue que creyó. Dice en el 4, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Esto es, si tú haces algo, entonces requieres un pago. Y la salvación no es ningún pago, es un regalo. Dice en el 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Yo no, les prometo que yo no pudiera ponerlo más claro que como está aquí. Ráyelo ahí en su Biblia, no hay ningún problema que raye ese libro.
Dicen que si no rayas tu libro, rayado tienes el cerebro. Y si tienes ese libro rayado, entonces clarito tienes el cerebro y tu corazón. Entonces y para que vuelva, porque todo el estudio es hoy de esto, ahí lo explica por completo, lo dice, qué es lo que está pasando acá. Vamos acá otra vez. Ahí te va, ya se nos hizo tarde, pero ahí va. Dijimos, ya le leí eso, la promesa de Dios a Abraham la promesa que Dios hizo a Abraham también se la hizo a Jesús. Y en él es válida para nosotros. Eso es, en la simiente, ese fue el plan. En el versículo 17 dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años no lo abroga para la promesa. Ya hablamos de eso, pero déjenme poner lo que dije acá. Dice, decir lo que puse acá. Dice, hagamos un punto claro que distinga la ley y la promesa. La ley afecta a cada persona, porque es el carácter de Dios, y le advierte de la santidad requerida. La ley hace eso, la cual nunca nadie pudo alcanzar, no puede alcanzar ahorita y nunca podrá alcanzar. Eso es un hecho. Entonces, en la ley no hay salvación, no hay esperanza de salvación. En la ley, en cumplir, en tus buenas obras, en tu santidad, no hay esperanza de salvación. En tu santidad, en tus obras buenas, en ser bueno, no hay esperanza de salvación. Mira, te lo prometo que aunque lo diga 10 veces, nosotros tenemos esta clase de cosa que se llama la carne que no nos importa. Queremos hacer cosas para salvarnos. Queremos ser buenos. Si tú le preguntas a una persona, quien sea, ¿qué ocupas para el cielo? Dice, hay que ser buenos. Es una respuesta. O tenemos que ser buenos. ¿Verdad? No tenemos que mentir, porque eso anuncia tu mérito. Anuncia que tú eres alguien que puede lograrlo. Hermanos, ese es un plan. Ese es algo que está en el cerebro que el chamuco ha puesto en una manipulación secreta que estamos ahorita descubriéndolo. No es por lo que hagas. No hay salvación en tus obras. No hay salvación, no hay esperanza. 2, la promesa. El Padre la dio a Abraham y a su simiente. El Padre la puso en Cristo. Y Abraham murió. Y Jesús, quien es el mismo que él, promesa, él vive. En él tenemos esperanza. Él es nuestra promesa. El Evangelio es la promesa de la fe. Y en la fe somos injertados en la promesa misma. Esto es, en Jesús. Por gracia. Debemos entonces conocer la diferencia. No podemos mezclar la ley con la promesa, porque entonces la promesa se convierte en ley. Wow, hermanos, preciosos de mi corazón y mi vida. Si no entendió nada de lo que he dicho, a ver, despierta y nomás oiga esto. No podemos mezclar la ley con la promesa, porque entonces la promesa se convierte en ley. Y esto resultaría en maldición y muerte para todos, porque nadie podemos cumplir la ley. ¿Se entendió? Y no hay forma de que te escapes de entender eso. Si mezclamos la promesa con la ley, esto es la fe con las obras, entonces vas a convertir la fe en obras, la cual es imposible que te den el cielo. Anulas cualquier forma de salvación que exista cuando quieres ganarte el cielo por tus fuerzas, por tu mérito. Wow. 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. La herencia Dios la prometió por la promesa, no por la ley. Hermanos, Abraham no tuvo parte en ese pacto, pues Dios pactó entre sí mismo. Esto es, dijimos al principio que cuando dos personas pactan, no puede alguien llegar a una tercera persona y luego quitar el pacto, ¿verdad? Dios hizo un pacto de él, del Padre, con el Hijo, porque Abraham era el afectado. Abraham no es la otra parte del pacto. Abraham es el que está en medio. Él es lo que van a hacer. Él es el plan, digamos, el pacto es de Dios con Dios. Es de Dios con la simiente de Abraham.
A Abraham es el que van a ejecutar en el pacto. Lo que va a hacer, es el negocio que hay ahí. Es Abraham. Hermanos, Abraham no tuvo que ver en el pacto, pues Dios pactó entre sí mismo. Esto es, la otra mitad del pacto de la promesa no es que Abraham tenía, si no tendría que ser, Dios hace esto y luego tú, Abraham, haces esto otro. Abraham no tenía que ser el mejor de los hombres o que ya lo había sido. Sí, esto es, Dios no está premiando, ¿sí se entiende eso? ¿verdad? Dios no está premiando a Abraham por algo que hizo o porque él era un gran hombre y luego le dice, oh, es que tú mereces entonces hacer esto y esto y esto. No, Abraham era un pelele igual que nosotros. ¿Se ofenden? Ok, qué chido porque ya me había asustado. Abraham era un hombre que Dios escogió porque sí y le dijo, en ti voy a poner mi promesa. Sin que hagas nada, ni lograste nada, ni ganaste nada por tu propio mérito. Yo te voy a dar todo, nomás si me crees. Y él le creyó. Nosotros ahora, si le creemos, con él, no por él somos bendecidos, con él somos bendecidos por también creer. Sino que Dios le dijo, yo lo voy a hacer todo. Génesis 2. Haré de ti, esto es lo que Dios le dijo a Abraham, y haré de ti, sin que tú tengas nada que ver, Abraham, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. En Gálatas 3, del 6 y 8, 6 y 8, no el 6 al 8, pero el 7 no, pero el 8, dice en el 6, así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Dice en el 8, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Esto es, como ya dijimos, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Así para todos los gentiles que crean como Abraham, también les va a contar su fe como justicia. Porque el evangelio que Jesús nos vino a traer, que es salvación por la gracia de Dios por creer en Jesús, se lo dio a Abraham en aquel día. Esto es 4000 años de ahorita. El evangelio fue dado a Abraham. Pues, ¿por qué todos los del Antiguo Testamento también son salvos por Cristo Jesús? Pues porque el evangelio se le había dado a Abraham en aquel tiempo para que todo el Antiguo Testamento fueran salvos por la fe en Jesús, igual que nosotros. Porque nadie entra al cielo por sus propios méritos o su santidad. Todos entramos por la fe en Jesús. Gloria a Dios. Es por promesa, que es por gracia, una herencia. No es por ley, que es cumplimiento, que son obras. Conclusión final. Así de claro es esto. Jesús, su promesa, su gracia, por la fe, debe ser para el redimido el clarísimo resultado de que hoy disfrutemos de vida eterna. Esto es, lo que Jesús hizo es el pago completo, absolutamente y eterno que necesitábamos. Y defender esta única verdad atestigua contra una salvación por justicia humana. Esto es, si tú eres salvo por la fe en Cristo Jesús y defiendes esto, esto atestigua y digamos que pone en claro lo contrario de querer ganar la salvación por obras. Porque eso elimina el evangelio. El que quiere ganar la salvación por otro medio que no sea la fe, es anatema, pero quita a Cristo, invalida lo que Jesús hizo, si rechaza la salvación por gracia, por la fe en Cristo Jesús. La salvación por justicia humana es imposible, cosa necia. Dios no te necesita para salvarte, solo necesito amarte. Confirmemos en Él, confiemos en Él que tenemos fe. Sí, la fe nos conecta con la salvación. Dice en 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No estemos actuando que vamos a ganarnos el amor de Dios. No estemos actuando que Dios nos va a mirar entonces si le amamos. Es porque ya vimos lo que Él hizo. Entonces hacemos. Entonces buscamos. Entonces somos los que por la fe Dios nos hizo. Esto es, Dios nos dio salvación. Ahora vivamos por lo que ya Él hizo.
vivamos como santos, vivamos como salvos. Hagamos lo que dice la Escritura, seamos obedientes, vivamos en la salvación por gracia, no para ganarla, pero por testimonio, para testificar que no es por obras, pues. Amén. A ti la gloria, Señor. Padre nuestro, te damos a ti honor. Bendice, Señor, la vida de cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, por poner el dedo en el renglón, porque hay muchas cosas de la salvación por fe que no entendemos todavía. Es que es tan grande lo que hiciste, Señor, y es tan simple que de repente lo menospreciamos, de repente no lo vemos tan importante, cuando para ti, en sí, para nosotros es lo más importante. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, porque entender tu voluntad es lo que a ti te honra. Dices tú en tu palabra, el que me ama cumple mis mandamientos. Pero cumplir tus mandamientos, esto es hacer tu voluntad, es cuando la entendemos, es con el propósito de hacer tu voluntad. Es cuando nos entregamos en cuerpo y alma a ti y queremos depender de ti y hacer lo que a ti te gusta y no hacer lo que no te gusta. Guíanos, fortalécenos, capacítanos y envíanos. Sea en el poder, en la autoridad que tiene el nombre de Jesús. Amén. Que los bendiga. Gloria a Dios infinitamente. Tiene la gloria, poderoso Rey divino. Vamos a alabar al Señor con todo su corazón. Párese de puntitas y alábelo. Gloria a Dios. Darnos cuenta que yo como agente de seguros digo, el antiguo pacto no me aplica.